farmacología del asma bronquial. Nosotros tuvimos ya una reunión en fisiopatología en donde tocamos algo acerca de los síndromes obstructivos. Y cuando hablamos de las diferentes entidades fisiopatológicamente que establecen un aumento en la resistencia en la vía aérea, comentamos algo de asma bronquial. Entonces vamos a reforzar un poco de la fisiopatología para entender cómo es que la farmacología va a tratar de establecer un equilibrio en relación al estado, uno, de actividad del músculo liso bronquial, y dos, al reclutamiento de células inflamatorias, que vamos a ver que son varios factores que van a contribuir a condicionar un daño en la vía aérea de conducción, en este caso, que lógicamente va a tener una serie de sintomatologías que el paciente va a tener que sufrir a lo largo del tiempo, sea en forma episódica o en forma continua, dependerá de la condición de riesgo que tenga él, su carga genética y los factores medioambientales que se puedan generar. Bien, para nosotros en el asma bronquial vamos a tener que encasillarlo en un estado de hiperrespuesta. Una normalidad en el músculo liso bronquial responde de manera exagerada a un estímulo que comúnmente no condicionaría un aumento del tono o del estado de contracción de este músculo liso. Al establecerse ese estado de hiperreactividad, hipersensibilidad, hiperrespuesta, lógicamente esa vía aérea tiene una tendencia natural a estar cerrada y por tanto generar una serie de alteraciones en los volúmenes, capacidades pulmonares que en un momento dado se pueden acompañar de cierta sintomatología básicamente asociada a dificultad respiratoria. Los sonidos, los ruidos que uno puede escuchar acompañando al asma o la presencia de la tos no hacen sino establecer que el estado de contracción no solamente se está limitando al músculo liso, sino que también la vía aérea, hipersecreción de moco, o a veces una infección agregada, o exposición brusca al esquema ambiental, condiciona un mayor desequilibrio en la vía de conducción, es decir, un estado de mayor reducción de la luz a través del cual el aire tiene que fluir. ¿Cuál es el efecto entonces que vemos en estado de hiperreactividad? La vía aérea se va a estrechar. ¿Y por qué se estrecha? Porque hay un aumento de la secreción de moco. Vamos a ver qué mecanismos van a contribuir que las células glandulares secreten más moco. Hay edema en la mucosa y con la hipersecreción de moco también se taponan las vías de conducción. Por tanto, el aire tiene mayor problema para entrar y mayor problema para poder salir. ¿Qué sabemos del asma en la actualidad? Es una condición inflamatoria. Por excelencia es inflamación de la vía aérea, con reclutamiento, repito, de varios componentes celulares. Se reconocen en algunos casos condiciones alérgicas. Algunos casos, no todos se explican por alergia, no todos son un factor ambiental, un alergeno, exposición, consumo, cambios de temperatura, etcétera, etcétera, que van a condicionar un estado de activación de esa hiperrespuesta. Otros casos van a surgir porque va a haber un gatillador ambiental, ya conocido. Pacientes que son asintomáticos la mayor parte del año, pero justo en el cambio estacional, la primavera, la polinización, etcétera, etcétera, se tornan asintomáticos, asma episódica. Porque sabemos que hay un factor ambiental que domina en ese componente estacional, exposición a una mayor cantidad de alergenos. Dos tipos podemos identificar: una extrínseca, que no tiene nada que ver con el ser humano, sino altamente es ambiental, y una intrínseca, que es la predisposición que él va a tener ya para reaccionar de esta manera exagerada. Entonces, hay un estado de inflamación, que es lo que caracteriza el asma de la vía aérea, repito, con hiperreactividad, obstrucción de la vía aérea, y lógicamente ambos confluyen, se suman, se potencian y condicionan a un paciente sintomático. Y la mayoría de pacientes sintomáticos en el asma van a venir con tos. Generalmente es una tos seca. Es lo que tipifica el cuadro. Cuando nosotros vemos un paciente sintomático con tos, básicamente pensamos en nuestro medio, tuberculosis. Pero si tiene otras condiciones agregadas a febrilo, variaciones en el peso, una exposición, una extensión de riesgo, pensamos en que puede ser un asma bronquial. También los estados de alergia, una rinitis alérgica o reflujo gastroesofágico se pueden manifestar también con tos. Pero en nuestro medio, básicamente, la primera sospecha es tuberculosis. Bien. ¿Qué ocurre en el asma si sabemos que es un estado inflamatorio? Existe una vía final común, al parecer, en donde una célula ya especializada, que es el mastocito, un residente de muchos tejidos, especialmente también a nivel de la vía aérea, es estimulada. Es estimulada a vaciar el contenido que ya previamente ella ha fabricado, ha procesado, almacenado y está lista para poder vertir hacia el tejido secundario. Vamos a ver que gracias a esta eliminación, a esta secreción inédita que ocurre, van a suscitar una serie de respuestas que van a exagerar el estado de hiperactividad. Ahora bien, ¿cómo es que este mastocito va
a activar esa señal exagerada sobre un estado de vía aérea que ya es hiperreactiva. Primero que nada, él, como repito, ya almacenó en su interior muchos gránulos que tienen a su vez varios mediadores inflamatorios de reclutamiento, con poder de citoquina, con poder de destrucción inclusive de la matriz extracelular. Entonces hay gránulos que él ya tiene, ya procesado, solamente está esperando la señal de activación para que pueda degranular. Otro es el daño a nivel de la membrana celular. Nosotros ya vimos en algún momento que existe a nivel de la membrana mucha cantidad de fosfolípidos de membrana, los cuales van a ser materia prima para generar a su vez otros mediadores inflamatorios, que no solamente tienen poder de ser quimioatrayentes, sino que también tienen la capacidad de activar un mayor cierre de la vía aérea de conducción. Activación de genes, repito, predisposición genética que nosotros ya tenemos, para poder activar señal en la célula para que induzca la producción de proteínas inflamatorias. O sea, todo eso se suma al final de cuentas para que haya mayor inflamación. Lógicamente, en ese escenario vamos a ver que el asma va a tener algunas etapas en la evolución en donde nosotros podemos establecer un mejor control de la enfermedad si actuamos precozmente. Entonces, lo general es que nosotros, como habitualmente ocurre, estamos expuestos a muchos alergenos en el día a día, siempre. Entonces, ese alergeno que nosotros hemos tenido que tener una exposición, a veces un ingreso de esa sustancia cuando hemos ingerido algún alimento, alguna droga, por ejemplo, es procesado. Siempre hay células que están patrullando nuestro organismo y en algún momento se encuentran con un alergeno, lo procesan, a veces es un componente mucho más grande, una macromolécula, igual lo tienen que procesar y extraer de él su componente más significativo, más diferenciado de esa alteración que ha ingresado o ese componente que ingresó ya a la economía. Y una vez procesado, lo presenta, lo tiene que presentar a una célula mucho más especializada, que es el linfocito T. Un poquito de inmunología, porque lamentablemente tenemos que ver esto. Entonces, el linfocito T es el orquestador. Los linfocitos, por decirlo de alguna manera, más capacitados para poder establecer una respuesta ordenada, son los linfocitos T y los linfocitos B. Pero el linfocito B está supeditado a lo que el linfocito T le tenga que decir. Entonces, este linfocito T está recibiendo la información. Ha empezado un alergeno. Inmediatamente procesa esa información y va a activar una respuesta de multiplicación celular, una diferenciación. Yo, linfocito T, me tengo que diferenciar. Una respuesta determinada. ¿Que involucre qué cosa? Defenderme de esto. Porque ya me están diciendo que nos están atacando. Entonces le dice al linfocito B que tiene que activarse. Este linfocito B, todavía inmaduro, todavía virgen, porque así le llamamos los linfocitos B virgen, que van entrando al torrente ganglionar, va circulando la economía, hasta que alguien le dice que tienes que activar, se convierte en una célula plasmática. Y la célula plasmática para nosotros es la célula productora de anticuerpos. Y típicamente, el anticuerpo que produce este linfocito B, ya convertido en célula plasmática, es la inmunoglobulina E. Este que está aquí en rojo es un anticuerpo tipo IgE. Y para este anticuerpo tipo IgE, en la fracción cristalizable, tiene ya un receptor preprocesado, ya insertado en la membrana del mastocito. Entonces, producida una cantidad importante de inmunoglobulina E, lo único que hace es buscar aquella célula que expresa receptores para poder engancharse, como lo vemos acá. Entonces, ese mastocito, que previamente ya tiene gránulos preprocesados, almacenados, en su membrana tiene receptores para el anticuerpo IgE. Lo coge. Hasta ese momento, esta es inmunidad innata. Hasta el momento que producimos anticuerpo, es inmunidad adquirida, no inmunidad específica. No han hecho inmuno, solo estoy haciendo un repaso general de lo que van a ver cuando hagan inmunología. O ya hicieron ya. Bien, entonces en un segundo encuentro nos volvemos a topar con el enemigo. Pero ahora la respuesta es inmediata. Segundos, a veces minutos. La anterior que hemos visto es de horas a días. Porque una cosa es que el macrófago captura el enemigo, lo procesa, se lo presenta al linfocito T, pero el linfocito T tiene que activar otras señales, la liberación de otras citoquinas que hagan que él se active con otro componente celular, que lo vamos a ver en qué consiste. Luego activa el linfocito B, el linfocito B se convierte en célula plasmática, eso no es rápido.
demora días. Pero como ya fue procesado en un segundo encuentro, la respuesta es inmediata. Entró el alergeno, encontró el anticuerpo y el mastocito se activó, se degranula. Por tanto, en donde haya mastocito, va a haber liberación de los gránulos que ya ha preprocesado, ya ha almacenado. ¿Sí se entiende? La pregunta sería, ¿y qué cosa tienen esos gránulos que me causan tanto daño? Porque en teoría el objetivo de la degranulación es acabar con el enemigo, pero a veces la respuesta de mi sistema inmune es tan exagerada, tan grande, que causa deterioro en la histología de todos los componentes celulares que están siendo expuestos a esa producción. Pero hemos visto que no solamente es lo que él ya tiene almacenado, sino que también parte de esa respuesta va a atacar a la membrana celular. Va a atacar la membrana celular de las células vecinas. Va a exponer los fosfolípidos de membrana y a través de estos fosfolípidos se van a generar otras sustancias más que van a potenciar las que él ya había liberado. Por eso hablamos de los mecanismos de activación de la inflamación. Repito, la inflamación es el escenario sobre el cual se muere el asma bronquial, condiciones. Entonces, aquí tenemos el antígeno, ha ingresado, célula presentadora de antígenos, célula dendrítica, macrófago, lo que ustedes quieran, lo van a ver en inmunología. Lo presenta el linfocito T, y hace un rato vemos yo el linfocito T, lo que a mí me enseñaron, ¿no?, cuando yo estaba en la universidad. Era papayita, sencillo. Pero acá la cosa se fue complicando, porque ya me hablaban, ya no es solamente un linfocito T CD4 o CD8. Ahora estamos hablando de un linfocito T con respuesta TH2, TGF 2, subtipo 2. ¿Qué significaba eso? Que aquí iba a inducirse una maduración. Ya hemos visto el linfocito B, se tiene que convertir en célula plasmática, pero a través de la liberación de estas interleuquinas. Recuerden, a la 4, a la 10, a la 13. Entonces el linfocito B, que está recibiendo la orden, ya está comenzando a producir anticuerpos. Vean que acá toma un tiempo, ¿no? Va a tomar un tiempo. Presentación del antígeno, activación del linfocito B, célula plasmática, inmunoglobulina E, muchas cantidades, y va a buscar a las células que tengan el receptor. Acá está el receptor de inmunoglobulina, como hay para IgG, etc. Entonces, en ese escenario se liberan más citoquinas. Citoquinas son moléculas de transmisión de señales que localmente te dicen cómo tienes que trabajar. Y una vez que se meten a la economía, le dicen a otro contingente celular inflamatorio, ven para acá. Reclutamos células inflamatorias. Al final de cuentas, el mastocito se degranula. Vean ustedes que promueve la liberación de otras sustancias más, con la degranulación y liberación de más citoquinas, donde la señal cada vez se va amplificando. Y se van a formar nuevos mediadores. Ya no solamente los que él ya tenía en su interior, sino van a haber producción de otros mediadores más, que van a tener efectos sobre los vasos, vía aérea y atracción de otro contingente celular. Y junto con esto, lógicamente, los efectos clínicos que ya conocemos en la enfermedad, que básicamente al repito están encasillados en los excesos de tos. Bueno, ya vimos que este degranula. ¿Qué es lo que tienen esos granulos preformados, prefabricados? Histamina, heparina, proteasas, enzimas que van a ir a destruir la matriz extracelular. Pero es que existe en el tiempo un remodelado de la vía aérea. Factores de crecimiento, interleuquina 8 y otras citoquinas más. Mediadores preformados. ¿Pero qué más hemos dicho? Que también va a actuar sobre fosfolípidos de membrana. Al momento de exponer los fosfolípidos de membrana, se va a liberar ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es una materia prima que tiene dos sustratos enzimáticos que van a intentar cogerla sí o sí: la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. La ciclooxigenasa, cuyo producto final va encasillado en las prostaglandinas, y la lipoxigenasa, cuyo producto final va casi siempre cerrado con los leucotrienos. Y los leucotrienos son potentes mediadores inflamatorios, potentes estimuladores de que se cierre la vía aérea de función, promueven la contracción del músculo liso. Y junto con esto, lógicamente, se incrementan más las señales de inflamación. Esto era lo que revisamos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos un poquito de síntomas obstructivos en relación al asma bronquial. Cómo se iban desarrollando estas señales, ¿no? De la sensibilización, me lo presentaste, respondo, produzco anticuerpos, buscan células inflamatorias, donde está el mastocito, ya está la célula plasmática, que hace el mastocito, receptores, y que segundo encuentro, de granulación rápida. Pero esta célula no va a trabajar sobre la célula más, o mastocito,
sola no van a trabajar. Esas sustancias que liberan son quimioatrayentes. Y Carlos, sus hermanos, el basófilo y el eosinófilo, que de por sí también tienen gramos de depósito, y una vez que han sido reclutados también van a vaciar su contenido. Entonces vemos que ese paciente que ya tiene predisposición, ella tiene la predisposición, hubo un gatillador ambiental que se sumó, activó esta señal inflamatoria. En una etapa inicial, la vía aérea que está aquí, patente, permeable, que permite un flujo libre de aire, ahora va a ofrecer resistencia. Pasa el tiempo, porque este es precoz, horas, es precoz, hipersecreción de moco, contracción del músculo liso. Vemos que pasado ya más días, horas a días, la inflamación aumenta. La secreción de moco también, y tapona la luz. Ya no es solamente que se ha estrechado, también la tapona. Y pasan los meses, y vemos que la vía aérea se ha modificado totalmente. La capa de músculo liso que antes era delgada, ahora se ha engrosado. Los residentes a nivel del músculo liso, aunque antes eran solamente macrófagos, monocitos tipo 1, tipo 2, que vivimos cerca del lecho alveolar, ahora son desplazados por contingente inflamatorio. Estas células de acá ya se quedan ahí. Siguen promoviendo inflamación. Y mientras hay inflamación, ya el tejido va a cambiar. Una cosa es manejarlo aquí y otra cosa es manejarlo a este nivel. Es bien complicado. Es un paciente más sintomático, de difícil control, en donde requerimos varias herramientas farmacológicas para poder controlar la enfermedad. Repetimos entonces, el escenario cerebral nos movemos en el estado inflamatorio, con hipersecreción de moco, hipertrofia de las células que producen ese moco, hipertrofia del músculo liso bronquial y reclutamiento de células inflamatorias. Y llegamos a esto, ¿no? En la etapa final, al remodelado de la vía aérea. Una vía aérea que está prácticamente cerrada. Todo lo que está enrosado aquí es músculo liso bronquial. Se ha multiplicado en el tiempo. Cuestión que no debería ocurrir, porque la luz que me ofrece ahora para poder permitir el flujo de aire está grandemente limitada. Aquí está la inflamación. Todo lo que ven así en color, ¿no?, turquesa es inflamación. Post-terapia antiinflamatoria cambia. O sea, esto es un paciente que responde de estar inflamado a un estado menos inflamado, pero evidentemente todavía con daño. ¿Y en qué células entonces están involucradas en el asma bronquial? Ya hemos visto, ¿no? El blanco que se va a mover ahí es el mastocito que va a aumentar más, pero previo a él hay una activación de linfocitos T. Los CD4, CD8 representan para nosotros el mayor componente de células que orquestan la respuesta inflamatoria. El que me incline a uno u otro lado va a depender. Los CD8 generalmente son citotóxicos, ¿no? Ellas mismas van a actuar. Los CD4 son los que más inteligentes, ¿ya? Procesan mejor la información y le dicen a cada uno cómo tiene que actuar. Entonces dentro de esto tenemos una respuesta TH1 y TH2, lo que revisamos previamente. El TH1, vean ustedes qué citoquinas produce, totalmente diferentes a la TH2. Interleuquina 2, factor de necrosis tumoral, interferón gamma. En cambio la otra ya vimos, ¿no? La 4, la 5, la 6, la 9, la 10, la 13, principalmente. Entonces, sea cual sea el factor medioambiental, a veces infeccioso, cambios de temperatura, polen, comida, alimentos, etcétera, etcétera, estimula células inflamatorias. Aquí tenemos al MAST, a la célula MAST, al mastocito, que orquestando todo lo demás promueve, o me voy a un TH1 o me voy a un TH2. Evidentemente aquí está el linfocito T virgen, TH0 es el virgen. Ese nunca antes se enfrentó a ese enemigo. Pero una vez que se lo presenta ese macrófago o esas células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos, ya se lo están presentando, este es el enemigo, él induce una maduración. O me voy al lado oscuro, o me voy hacia la luz. ¿Cierto? TH1, TH2, el lado oscuro, la luz. ¿Ok? Entonces vean ustedes que cada uno de ellos promueve un contingente de producción local de citoquinas totalmente diferente. Aquí está cómo se lo presenta, ¿no? Todos los métodos, no van a ver en inmunología, pero evidentemente el TH2 estimula el linfocito B para que se convierta en ¿qué? En célula plasmática. La célula plasmática es capacitada de producir ¿qué cosa? Anticuerpos. Y en este escenario, ¿de qué tipo? De tipo IG. Tenemos que saber los mediadores, los mecanismos a través de los cuales se genera inflamación
Porque mi objetivo en el asma es ir a controlar a todos esos factores, ir a bloquear. Tengo que ver quiénes son acá para saber qué tipo de movimientos podría utilizar. Entonces, esto ya lo vimos. Una respuesta controlada para mí es el TH1. Una respuesta descontrolada es el TH2, porque produce mayor reclutamiento de células inflamatorias, mayor producción de citoquinas, inflamación desordenada, descontrolada. Una cosa es una vía aérea que está respondiendo, pero no tan intensamente versus esta de acá. Respuesta TH2. Entonces tenemos un paciente que es hiperrespondedor, hipersensible, hiperreactivo. Este es un individuo normal, cualquiera, la mayoría. Siempre exponiéndose a factores ambientales. El hipersensible, con la misma concentración, ya responde un poquito más. Antes de que llegue a una concentración determinada, ya está respondiendo. Este no, le tiene que demorar para que responda un estornudo de vez en cuando. Alguien que pasó con una columna de perfume, estornudo, sí. Son hiperrespondedor, hipersensible. El otro es hiperreactivo. Con ese pequeño estímulo ya está reaccionando ya. Tos, rinorrea, le falta el aire, se vive el pecho. Pero la mayoría no responde, porque no somos de este grupo, hiperreactivos. Entonces, el paciente asmático es hiperrespondedor. Ese pequeño estímulo, como con en emergencia, le está trapeando el piso, pasan los de limpieza, y ya comienza a maldonar, estornudar, yo lo veo agitado, colorado, y dice, ya está, pero es hiperrespondedor. Es un paciente que va mal, con estímulo ambiental únicamente, ya se conoce. Entonces, este TH2 activa el reflejo inflamatorio, para el cual la persona ya tiene una predisposición. No habla de los otros tipos de hipersensibilidad, porque evidentemente ustedes ya lo van a revisar en inmunología, pero acá vemos solamente interacción de un anticuerpo que actuando a nivel celular produce una respuesta. El tipo 4, que está señalado aquí, es una respuesta donde la misma célula no se vale de nada, ella misma va y destruye. ¿Ya? Es la respuesta celular, por excelencia. Es el linfocito T. Él no le ordena al otro, ve tú y haz esto. Él mismo va y ejecuta. Pero lo van a ver cuando hagan inmunología. Bueno, entonces, nosotros tenemos este tipo de exposición en el TH2, lamentablemente, solamente para hacer la comparación, activa mucha inflamación, mucho reclutamiento celular, mucha degranulación, muchos mediadores inflamatorios, y a su vez utiliza ese mismo arsenal para seguir produciendo inflamación sobre la producción de nuevos componentes inflamatorios. Entonces, los macrocitos activados degranulan histamina, factor activo de plaquetas, serotonina, heparina, etcétera, etcétera. Actúan sobre el ácido araquidónico, fosfolípidos de membrana para producir otro componente inflamatorio más. Acá vemos, ¿no?, cómo se van liberando los leucotrienos, actúan sobre sus receptores correspondientes y promueven contracción de músculo liso, migración de eosinófilos y edema en la vía aérea. El leucotrieno solito hace lo mismo que ya vemos en el asma. Cierra la vía aérea, que produzca más moco y trae más células inflamatorias, los leucotrienos. ¿De dónde viene el ácido hialurónico? ¿De dónde viene el ácido hialurónico? Fosfolípidos de membrana. ¿Y quién favoreció que el fosfolípido de membrana se exponga? La degranulación del mastocito. Entonces, esto de aquí está ocurriendo. Por eso es que teóricamente si esto ocurre en el asma, pues yo tendría que bloquear la producción de leucotrienos, o no, por lógica debería bloquearlo. O bloqueo a su producción, o bloqueo a sus receptores. Entonces, inflamación, cambios, remodelado de la vía aérea, músculo liso que se va a hipertrofiar, células productoras de moco que se van a hipertrofiar, son hiperrespondedoras, hiperactivas, hipersecretoras de moco. Al final de cuentas todo es inflamación. Todo es inflamación. De ahí que uno dice que el paciente asmático se beneficiará o no de darle algún fármaco con poder antiinflamatorio. Eso es lo mismo ya para resumir únicamente el reclutamiento, ¿no? Cuando ocurre la activación en la vía aérea, le dice al endotelio, produce más selectina E, selectina P, por ejemplo, que es un pegamento que agarra el neutrófilo que está circulando por ahí, lo agarra y lo mete a esta zona donde está ocurriendo la inflamación. Se expresan proteínas de adhesión, que son las que están acá, que lo van a ver en inmunología, repito, pero quien indujo esa respuesta fue esa primera activación, esa degranulación del mastocito, solamente su degranulación. Diría uno, pues bloquearía pues al anticuerpo IgE, si es el que se une al alergeno, degranula, podría bloquearlo también, ¿cierto? Bloquear al anticuerpo, para que no ocurra la interacción antígeno-anticuerpo, no ocurra la degranulación. Esta de acá, la IgE.
que es el reclutador por excelencia, ¿no? Al final de cuentas, los efectos fisiológicos, supuestos broncoespasmo, edema, obstrucción de la vía aérea, y al final el remodelado. Lo que yo quiero evitar al final de cuentas, sabiendo que esto ocurre en el paciente asmático, toda esta vía inflamatoria, es evitar llegar acá. Porque una vez que la vía aérea está ya sumamente hipertrofia, hipersecretora moco, con reclutamiento de células inflamatorias que ahora son los residentes, me han desplazado al tejido normal, ya ocurrió un remodelado. Este es precoz, este es tardío. Este es el que en fisiopatología les dije, la mayoría de cuadros obstructivos son irreversibles, ya dejan daño, pero el asma es reversible, por eso se salió de ese grupo. Pero es reversible en cuanto nosotros actuemos acá. Porque si actuamos aquí, ya es tarde. Y esa vía aérea no va a cambiar, se queda así. Por eso en el paciente asmático tenemos que actuar rápidamente, con el fin de controlar este estado y evitar la progresión de la enfermedad. Van a ver ustedes cuando hagan clínica muchos pacientes asmáticos de diferente tipo. De repente en este grupo hay alguno que de vez en cuando de pequeño me dieron inhaladores, y de vez en cuando me da unos tos, se me cierra el pecho. Y otros que están todos los días de la semana sintomáticos, con tos que les falta el aire, se despiertan en la noche, que les sirve el pecho, son sintomáticos persistentes, asma persistente, que es leve, moderado, severo, que lo van a ver en clínica, pero lógicamente me están diciendo la inflamación ya se sentó, ya causó remodelado. Todo esto ocurrió por esa interacción, ¿no? Todo ese reclutamiento celular, la expresión de proteínas de membrana, la hipersecreción de moco, la hipertrofia muscular liso, etcétera, etcétera. Todos los cambios ya lo hemos visto, porque se va a suscitar en el asma bronquial. Bien, entonces, ¿qué disfunción directamente ya dirigidos a la farmacología podemos nosotros controlar con el fin de aliviar al paciente? ¿Por qué el paciente viene sintomático? Porque el bronquio está cerrado. Quiere decir que el músculo liso se está contrayendo demasiado. Ese estímulo normal que ocurrió en algún momento está cerrando el bronco por contracción del músculo liso. Entonces, uno de mis blancos terapéuticos va a ser trabajar con músculo liso, evidentemente, porque es el que se contrae. Entonces, si yo lo relajo, el bronquio se abre, me despejo la vía aérea. Y el otro componente con el cual yo puedo trabajar joven, polvo rojo, ¿qué ocurre? ¿Cómo? Mirando aquí. Con la clase, mirando afuera, despacio. ¿Cómo? No Dios piensa. El episodio 3, la venganza de los hijos. Ahora todos están con Juego de Tronos, ¿no? No recuperaba hablar de Juego de Tronos. Me parece que esa es la tendencia, ¿no? Con eso no voy a hacer mi clase ahora, porque ya está un poco desfasado. Bien, entonces estos son mis dos blancos terapéuticos y asma bronquial. Músculo liso, que tiene tendencia a cerrarse, y estado inflamatorio. Ya hemos visto que la inflamación domina todo en el asma, ¿cierto? Vamos a usar un poder antiinflamatorio. Bien, ¿qué recordamos de la activación del músculo liso? Aquí en su perito su activación de que esté relajado o esté contraído. Regresamos a nuestro nuevo sistema autónomo, al antiguo en realidad. Miren ustedes que la descarga simpática y enérgica relaja el músculo liso, favorece un estado de broncodilatación. ¿Y qué es el parasimpático? Con descarga colinérgica favorece broncoconstricción. Entonces de acá yo deduzco que tendría que trabajar con un antagonista del simpático o con un agonista. Con un agonista. Y aquí con un agonista antagonista colinérgico. Antagonista, porque el colinérgico va a tener tendencia a cerrar al bronco, ¿cierto? Un anticolinérgico. Me voy adelantando solo, sabiendo cómo es el mecanismo de inervación en relación a qué tipo de drogas podría yo utilizar. La innervación adrenérgica, ven ustedes, se concentra más en vasos sanguíneos y glándulas. Poco en músculo liso, es poco. O sea, sí recibe inervación, pero no en cantidad tan ostensible. Sin embargo, es lo que más utilizamos. En emergencia yo vine y paciente descompensado, es lo que más utilizo. Pero debo recordar que esa inervación es poca, es pobre.
actúa sobre los receptores beta 2. Yo agonista adrenérgico busco el receptor beta 2 y relajo el músculo liso bronquial. La colinérgica, a nivel del árbol bronquial, trabaja con receptores muscarínicos tipo M3. M3. Bien, hay otras siglas más, las NAC, no adrenérgicas, no colinérgicas, que pueden ser estimuladoras, broncoconstricción, inhibidoras, bronquodilatación. Como dice, no son adrenérgicas, no son colinérgicas, ¿a quién responden? Neuroquinina A, proteína relacionada al gen de la calcitonina, sustancia P, bradykinin, cetinina, norepinefrina, todo es broncoconstricción. Pero estas sustancias son los otros neurotransmisores que también se liberan en la degranulación. Y que lógicamente también potencian el estado de broncoconstricción. Y hay otras sustancias que localmente también producen estas fibras, óxido nítrico en la cabeza, que produce broncorelajación. Entonces, esa célula al final del músculo liso, o va por uno o va por otro. Se estimula por ambos. Solo que el hiperrespondedor va a ser una respuesta más exagerada. Vean ustedes, idealmente nosotros deberíamos tener idealmente una respuesta TH1, no una TH2. ¿Y por qué yo hago TH2? ¿Por qué no me quedo en el TH1? Porque ese linfocito T virgen, una vez que tuvo la exposición al alergeno, se inclinó hacia el lado oscuro. ¿Por qué no se fue hacia la luz? Amplio uso de antibióticos. La mayoría, ¿no? Viene un pequeño, un adolescente, cuando todo la garganta, sabemos que es viral, le damos antibióticos. Esa exposición a antibióticos activa una respuesta TH2. Estilo de vida occidental, la dieta que llevamos habitualmente nosotros. Ya estamos hablando estadísticamente quién es la población que más reacciona con un TH2. Medio mental, la dieta, sensibilización, en el estado de la niñez también. La mayoría nos cuida, ¿no? Que no jate en el piso, que lave las manos, que desinfecte esto, que desinfecte lo otro. Pero no dejamos que su sistema inmuno madure, que se haga tolerante a algunas sustancias con las cuales siempre va a haber contacto. Y eso también es una respuesta TH2. Si inclina la balanza, hacia esta respuesta. Bien, ¿cuáles son los efectos entonces, para resumir, que estos mediadores inflamatorios, sabiendo que la inflamación es el mecanismo a través del cual el asma está a veces manifestada, constricción del músculo liso, edema mucosa, hiperemia, producción de secreciones viscosas, este efecto, obstrucción reversible de la vía aérea. Repetimos, eso en el estado precoz, no en el tardío. En el tardío es difícil llevarlo ahí, porque ya ocurrió un remodelado. Entonces, ¿cómo aproximo yo mi tratamiento? Bueno, todos los blancos que hemos mencionado son factibles de poder ser utilizados. Uno, no quiero que haya interacción antígeno-anticuerpo. Por tanto, si tú sabes que el polen, si tú sabes que la lejía de esa marca en particular te produce, no te expongas a ella. Evita la interacción antígeno-anticuerpo. Tú ya lo tienes en el anticuerpo. Si sabes que en primavera te da, no te vas a ir a pasear a un jardín de flores, ¿no? No vas a ir. Si eres alérgico, tampoco lo debes incluir. Evito la interacción antígeno-anticuerpo. La otra es neutralizar a la inmunoglobulina E. ¿Por qué? Porque sé que esto no es que interactúa con el gen, se granula el mastocito y activa toda la respuesta, ¿cierto? Bloquea la inmunoglobulina E. Supresión de la inflamación. Evidentemente acá tengo que usar un fármaco con poder antiinflamatorio potente. A la cabeza es el glucocorticoide. Lo malo es que el glucocorticoide, así como tiene pros, tiene contras. Sistémicamente hablando, el glucocorticoide puede ser muy dañino para nosotros. Antagonizar la liberación de los mediadores, pero son varios mediadores. A todos ellos tenemos que antagonizar histamina, serotonina, factores de etiquetas, heparina, proteasas, podremos. Poco difícil. Algunos tal vez los leucotrienos. Recuerden que cuando el ácido hialurónico va, o me voy con la ciclo o me voy con la lipo. ¿Cierto? Ciclooxigenasa, prostaglandinas. Pero hay sustrato. Yo, ácido araquidónico, por ejemplo, estoy expuesto al medio ambiente, yo sé que me van a coger dos. O me voy con ella o me voy con la otra. Si me voy con la ciclooxigenasa, prostaglandinas, activación o producción de tropoxanos, reclutadores de plaquetas. ¿Qué pasa si por alguna condición yo tengo que usar aspirina o un antiinflamatorio cualquiera, que son bloqueadores de la ciclooxigenasa? Yo, ácido araquidónico, me iba a ir con la ciclo, pero como hay alguien que acá me está bloqueando, ¿qué hago yo? Me voy con la lipo. ¿La lipo qué produce? Leucotrieno. ¿Y el leucotrieno qué induce? El inflamatorio, de mucosa, hiperactividad, etcétera, etcétera. Entonces, solamente por haber expuesto a ese paciente asmático a una droga que me bloquea a esta enzima,
produzco descompensación del asma. Me ha pasado. Cuando a un paciente asmático, porque está con fiebre, le doy ibuprofeno, diclofenaco, baja la fiebre, pero comienza a hacer broncoconstricción, espasmo bronquial. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se ha descompensado la manera de decir infección, antibiótico. Cuando en realidad el causante fue el medicamento que yo le di para la temperatura. No recordé parte del mecanismo físico-patológico de lo que le ocurre al ácido araquidónico. Bloqueo de los neurotransmisores constrictores. Ya sé que la acetilcolina es uno de ellos, ¿cierto? Los otros que mencioné, los NAC, difíciles de bloqueo porque son varios. Mimetizar aquel neurotransmisor que dilata. ¿Quién es? Adrenérgico, ¿cierto? Lo mimetizo, beta 2 agonista. Y aquel broncodilatador de acción directa. Sulfato de magnesio, óxido nítrico, etcétera, etcétera. Terapia alternativa. O las metilsantinas. Bien. Las drogas entonces para el asma bronquial las vamos a agrupar. Este es el triptán que se me decía. ¿Cuál es el otro libro que te dije? Usted me ha dicho que no me lo ha señalado. Ese es el triptán. La mayoría de la teoría que les estoy dando. Bueno, entonces bloqueo la inmunoglobulina E. ¿Qué es lo que uso? Un anticuerpo monoclonal. Tengo IgE, que es la que yo quiero bloquear. Produzco un anticuerpo anti-anticuerpo. Anticuerpo monoclonal. Todos los anticuerpos monoclonales terminan en AB. Cada vez que ustedes vean que termina en AB, es un anticuerpo monoclonal. ¿Qué dice acá? Omalizumab. AB de antibody. Anticuerpo. Hay muchos medicamentos en terapia biológica que terminan, son anticuerpos monoclonales. Los corticoides, sí, son buenos. Sistémicos, lo malo que una vez que uno lo inyecta por vía parenteral, vía oral, actúan en toda la economía. Van a ir al bronquio, sí, van a poner inflamación, sí, pero también van a ir a otros estímulos celulares y van a entorpecer funciones, lo cual a mí no me conviene. Si bien es cierto, controla la enfermedad, la exposición sistémica tiene efectos colaterales importantes. Lo ideal sería, si yo sé que la vía aérea es enferma, darle un fármaco que ingrese directamente por vía inhalatoria. Acá está beclometasona, que es el con el cual yo me informé, y el último que ha salido, fluticasona, mayor duración, mejor poder de control de la cascada inflamatoria. Estabilizadores del mastocito. Si sé que el mastocito es el inestable que está esperando que venga el alergeno para degranular, puedo estabilizar la membrana. Para que degranule casi siempre tiene que entrar el alborotador. Aquel que estaba leyendo su CDC, volteó un segundo y no sé qué pasó en ese segundo. Calcio. Puedo bloquear. O antagonizar a los otros mediadores inflamatorios. Hablamos de los leucotrienos. Acá están todos los Lucas, ¿no? Montelucas, Afilucas, por ejemplo. Bloquea la acción de los leucotrienos. Hemos visto que potencian el poder inflamatorio, hipersecreción de moco, contracción del músculo liso. Y los broncodilatadores beta-2 agonistas, las metilsantinas. Hablo un poquito de metilsantinas, porque lo vamos a ver que todavía se utiliza, que en realidad son de tercera línea. La última opción, no la cogería así, de primero no, ni la leo ni la indico, si la han indicado la suspendo. Porque tiene mucho efecto colateral, es muy tóxica. Y lo que yo quiero es una droga que tenga menos riesgo para el paciente. Y lógicamente los anticolinérgicos. Aquí que estamos haciendo, potencio la relajación, bloqueo la contracción. En el medio están las metilsantinas. Bien, entonces todo esto de aquí está ocurriendo por efecto inflamatorio. En donde el actor que va a ser bloqueado realmente es el músculo liso que tiende a cerrar. Empecemos, los anticolinérgicos. Entonces, si sé que la acetilcolina es la mediadora que va a actuar sobre los receptores muscarínicos tipo 3, entonces yo voy a bloquear esa interacción. Tengo la atropina, ¿sí? La atropina pues es un bloqueador de los receptores, pero es inespecífico. Es cierto que voy a bloquear los M3, pero se va a ir con los M1, M2, M4, M5. Se va a ir con ellos. Y eso a mí no me conviene. Necesito que sea específico. Y aquí me meto con dos. El bromuro de hipratropio, barato, no más de 10 soles en el inhalador, versus el bromuro de tiotropio. Este que tengo que aplicar cada 4, cada 6, cada 8 horas, varias veces en el día, y este que tengo que aplicarlo una sola vez al día. ¿Cuál me conviene? Yo, un paciente sintomático, ¿por qué me aplico una sola vez al día?
Pero este de aquí bordea los 100, este de aquí no pasa de 10. Mayor acción sobre receptores M3. ¿Me conviene el M3 con el tiotropio? Sí, pues porque justamente ese es el receptor que está induciendo la contracción del músculo liso a nivel bronquial. Mayormente usados en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquitis crónica que vimos. Ahí es donde más lo usamos. Pero a veces en el asmático que no responde, tengo que valerme también de estos grupos de medicamentos. El que nosotros tenemos en el seguro es el bromuro de ipratropo. Tiotropo comercialmente sí existe, pero como les comento es algo más caro. Los agonistas beta-2 adrenérgicos, hemos visto que sí son útiles, a pesar de que hay poca inervación simpática. Epinefrina, sí, pero es inespecífico, igual que la atropina. Va a ir el músculo liso bronquial, pero no sobre otros estirpes de la economía, no me conviene. Isoprotenerol beta-1, beta-2, o sea, se mete con corazón, recuerden que el beta-1 está en corazón. Terbutalina, albuterol, pirbuterol, nitroterol, predominio beta-1 sobre beta-2, me conviene, sí, pero lamentablemente también se mete con corazón. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque cuando los pacientes reciben esta terapia, su principal queja en algunos es, tiene palpitaciones. O le estás nebulizando con el medicamento y presenta taquicardia, y eso les molesta. Entonces a mí ya me cierra, ya no puedo usar un beta-2 agonista. Y si es un paciente coronario, cardíaco, en donde la taquicardia aumenta la demanda y la oferta coronaria es pobre, usar este medicamento con mucho cuidado. Finalmente no. O sea, un coronario, anciano, diabético, hipertenso, fumador, que tenga estado de bronco con constricción, darle este medicamento sabiendo que el corazón va a latir más rápido, aumentar la fuerza con más demanda y poca oferta, podría desencadenar también cuadros coronarios, ¿cierto? Entonces no podría dárselo libremente a ese grupo de pacientes. ¿Cómo trabajan los beta-2 adrenérgicos? Aumentando el AMP cíclico, porque estos están agrupados a proteínas que aumentan el AMP cíclico. ¿Y qué es el AMP cíclico? Baja calcio intracelular, disminuye al alborotador, aquel que está causando desorden, bajo al calcio. Pico de acción 30-60 minutos, demora. Ya, AMP cíclico, broncodilatación. Es importante acá recordar a la metilsantina, ¿no? Aquí está la teofilina. La teofilina también hemos dicho que es un broncodilatador. Es una metilsantina, aquella que yo no utilizo. ¿Pero cómo actúa? Este AMP cíclico es degradado también por la fosfodiesterasa. ¿A mí me conviene que haya AMP cíclico en un paciente asmático descompensado? Sí, porque sé que va a relajar la músculo liso bronquial. Pero sé que ese AMP cíclico va a ser degradado por la fosfodiesterasa. Entonces, ¿qué es lo que hace la metilsantina? Bloqueo a la fosfodiesterasa. ¿Y qué induzco? Que aumente el AMP cíclico. Se aumenta el AMP cíclico, menos calcio, menos contracción, se relaja el músculo liso bronquial. En teoría, digo, es bueno. ¿Qué diferencia tenemos entre los fármacos que relajan el músculo liso? Que sabemos que son dos grupos, ¿no? O son beta-2 agonistas o son los anticolinérgicos. En Gila, ven ustedes, ¿dónde actúan los anticolinérgicos? ¿En toda la vía aérea? Ustedes están viendo, ¿en toda la vía aérea? No, principalmente en la vía aérea de grueso calibre. ¿Y dónde actúan los beta-2 agonistas? En la vía aérea de menor calibre. ¿Hasta qué número de división está ocurriendo en la vía de conducción? 16. 16. ¿Y de 17 para qué cosa es? Empieza a bloquear los respiratorios. Todavía tiene un poquito de músculo liso, pero es una vía aérea más de intercambio gaseoso, ¿cierto? Entonces ahí están actuando más los beta-2 agonistas. Claro que estas pueden actuar aquí, pero su blanco de acción más es vía aérea de conducción. Ahí trabajan más los anticolinérgicos. Por eso hablamos idealmente en el paciente con EPOC, pero lo puedo usar en el paciente asmático. Ya metilsantina, bloquea fosfodiesterasa, aumenta el AMP cíclico. Bueno, trabajan con músculo liso y con mastocitos. Pareciera ser bueno. Pero acá tenemos el inconveniente del por qué nos limitamos. ¿Por qué es un fármaco de tercera elección? Vean su rango terapéutico. En esta concentración debería mantenernos. Pero a veces damos teofilina, damos el medicamento y comienza a acumularse y comienza a causar al inicio molestias digestivas, algo de molestias a nivel del sistema nervioso central, cefalea, estado de insomnio, falta de sueño, temor, vómito, palpitaciones. Seguimos subiendo, agitación, taquimia,
sensación de calor generalizado, hipotensión arterial, delirio, empeora la función cardiovascular, llega a convulsiones, shock, arritmias y muerte. Pasa. A mí me enseñaron, cuando fui al internado, todo paciente asmático le tienes que dar dexametasona, inflamatorio, y una ampolla de mifeprina. Recuerdo que llegó un asmático cuando está haciendo el internado, bien encerrado, taponado, silbado. Ahí no había saturación por decirlo como hay ahora, pero evidentemente mi paciente estaba mal. Entonces, como yo siempre había escuchado que tenía que dar lo mismo, agarro, le canalizo a la vía y ¡fam! Le mando la ampolla de mifeprina. Mi paciente ¡pam! Para. Porque el medicamento, uno, no hay que pasarlo en bolo, hay que pasarlo diluido. Primer error mío, desconocimiento, impericia. El paciente salió por si acaso, ese no fue el que se murió otro, no les contaré. Entonces, rápidamente pasó de concentraciones que se van acumulando en las horas, en los días, a un estado de muerte por angina cardíaca. Hizo palpitaciones, 200, 250 en frecuencia cardíaca. Pero fue algo inductor porque este fármaco lamentablemente es poco seguro. Entonces, entre un anciano, un paciente joven y un niño, evidentemente hay población en riesgo. Por eso es que la mayoría no lo utiliza. Si bien es cierto, lo repito, tiene un mecanismo de acción que pareciera ser importante, aquí hay mucho riesgo. ¿Qué es con los corticoides? Poder antiinflamatorio por evidentemente por vía inhalatoria. Ven ustedes que aumenta la transmisión de genes que expresan más receptores beta 2. ¿Me conviene que haya más beta 2? Sí me conviene, porque al haber más beta 2, más relajación de músculo liso, ¿cierto? Promueve el corticoide. Aumenta interleuquina 10, 12 y el receptor de interleuquina 1, aquellos que inactivan la respuesta TH2. Me conviene también, porque evidentemente es el que estamos utilizando. Tengo que dar una ayudita al TH1. Disminuye la transcripción de la interleuquina 4, y sabemos que la 4 es utilizada por el TH2. ¿Sí? Interleuquina 4 también promueve mayor producción de inmunoglobulina E. Induce apoptosis, muerte de los eosinófilos y los TH2. ¿Me conviene? También. Tendría este medicamento es formidable porque está atacando justo a aquellos involucrados en la generación de daño. Pero recuerden ustedes que el corticoide por vía sistémica no me conviene mucho. Porque cuando hagamos fisiopatología de la corteza adrenal, vamos a ver que la sobreexposición a los corticoides tiene serios efectos en la economía del paciente. Activa otras lesiones más. Y por vía inhalatoria sí es bueno, pero no siempre induce un control adecuado, porque no sabemos cuánto va a llegar efectivamente allí. Cuando yo me inhalo, el 90% de lo que me voy a inhalar va al estómago. Solo el 10% se mete a la vía aérea. Ahora, de esa vía aérea, ¿va a llegar hasta el final o se va a quedar a medio camino porque vemos que el bronco está cerrado? De ahí la pregunta, ¿qué uso primero? ¿El broncodilatador o el antiinflamatorio? ¿Qué dirían ustedes? El broncodilatador, para que el corticoide tenga camino abierto para llegar a aquella zona de la vía aérea que está comprometida, ¿cierto? Por eso cuando usted le pregunta, ¿qué aplico primero? El broncodilatador. ¿Qué de los cromolins? Un grupo que también lo vi en un momento, ya no lo veo mucho. Y la respuesta es inmediata. Estas son cosas con mastocito. Ya controlan al mastocito, lo tienen quieto allí, para que no estén buscando una respuesta hiperrespondedor con exposición a algún alergeno. De la vía de los leucotrienos, evidentemente sabemos que el ácido araquidónico es la materia prima usada por ellos, la lipocigenasa es la que coge el ácido araquidónico, produce leucotrienos en buenas cantidades. Entonces nos conviene sobre todo en aquel paciente que va a tener que utilizar este medicamento, aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina bloquea la ciclooxigenasa. Y al bloquearla induce mayor activación lipooxigenasa. Pasamos a esto, los anticuerpos. Lo bueno que mencionamos algo de los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, tipo anti-IgE, el omalizumab. Reduce la estimulación de leucocitos TH2. Aquí vemos nuevamente, ya sabemos esta interacción, sea la dendrítica, sea la presentó al linfocito T, el linfocito T actúa con el linfocito B, el linfocito B célula plasmática, producción de anticuerpos tipo IgE. La IgE busca el mastocito, se pega a él y se degranula cuando ocurre un segundo encuentro. ¿Lo sabemos bien? Sí. Bueno, ¿qué hace el omalizumab? Forma complejos con la IgE, se une a ella, evita que se adhiera a la membrana del mastocito. Por tanto, al no haber IgE, cuando venga el alergeno no va a haber degranulación. Lo malo es que es bien caro. ¿Existe en el mercado? Sí. Idealmente para aquel paciente
ya avanzado, en donde el ambiente, cualquier estímulo, va a inducir una respuesta exagerada. Entonces, tenemos esta herramienta también para poder controlar el enfermedad. Bueno, entonces ácido araquidónico, ven ustedes que los corticoides también bloquean la liberación de fosfolípidos de membrana. O sea, por ahí también me convienen los corticoides. Bueno, si aún así ha sido sobrepasado lipoxigenasa, tenemos bloqueadores de la lipo, siloutón por ejemplo, y si aún así se han producido los locotrienos, tenemos que evitar este reclutamiento de células inflamatorias trabajando ¿con quién? Con los receptores, ¿no? Con los receptores. Que eviten este efecto de daño sobre la vía aérea. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí en relación a asma bronquial? Un break, 5 minutos, ¿está bien?